Quiero que escuches con atención, porque esta historia comienza de una manera que golpea más fuerte de lo que esperarías. Un hombre con todo, poder, dinero, respeto, se encuentra completamente perdido. Todo lo que construyó, desvanecido de la noche a la mañana. Sin titulares llamativos, sin escándalo, solo silencio. Y en ese silencio se instaló la más cruel de las soledades. Tal vez estés doblando ropa ahora mismo, esperando tu próximo turno, o cerrando los ojos después de un largo día sirviendo a otros. Quizás vas en el pecero rumbo a casa, o estás parada en una cocina que no es tuya, pero que se siente más familiar que la propia. No importa dónde estés, esta historia te va a sorprender. Se trata de una pérdida que no viste venir, y una esperanza que no creías posible. Esta es la Ciudad de México, donde el viento baja del Ajusco con una fuerza que corta hasta el abrigo más grueso, el rumble distante del metro resonando por calles llenas de garra y sueños, donde las fortunas se hacen y se pierden más rápido que cambian las estaciones. En esta ciudad de hombros anchos y promesas rotas, el dinero fluye como las aguas del Canal Nacional, a veces rápido y poderoso, otras estancado y frío. Alejandro Villarreal una vez se ganó el respeto de esta ciudad. Su imperio inmobiliario se extendía desde Polanco hasta la Roma Norte, su portafolio de inversiones pesado, con acciones que subían como la Torre Latinoamericana, sus activos cuidadosamente diversificados entre propiedades, bonos e incluso criptomonedas. Compras de Bitcoin que parecían visionarias cuando el mercado se disparó. Valía $47 millones en papel, un patrimonio neto que abría puertas, exigía atención y compraba silencio cuando era necesario. Pero el papel se quema rápido bajo los vientos implacables de la capital. Malas inversiones en mercados emergentes, socios de confianza que resultaron ser lobos vestidos de trajes Armani, una serie de operaciones apalancadas que colapsaron como fichas de dominó cuando la economía se tambaleó. Todo se fue en 18 meses. Sus activos líquidos se evaporaron, su portafolio de acciones perdió valor, sus propiedades se volvieron pasivos que no podía mantener. La herencia que había planeado dejarles a sus hijos se convirtió en deudas que tendrían que cargar. La mansión en Las Lomas, su último activo restante, se alzaba como un monumento a todo lo que había perdido. Su fachada grandiosa ocultaba la verdad. Adentro, las luces habían sido apagadas en la mitad de los cuartos para ahorrar en la luz, el personal había sido despedido uno por uno, y Alejandro vagaba por los pasillos vacíos como un fantasma atormentando su propia vida. El aislamiento era asfixiante. Sus dos hijos adultos, Sandra y Miguel, tenían sus propias vidas, sus propias familias, sus propias desilusiones con un padre que había estado demasiado ocupado construyendo riqueza para construir relaciones. Su esposa Elena había muerto 2 años antes de cáncer, y con ella se fue la última calidez, en una casa que se había vuelto tan fría como una bóveda bancaria. Los pocos amigos que quedaban eran compañeros de buen tiempo que desaparecieron cuando su portafolio lo hizo. El orgullo de Alejandro, ese orgullo chilango terco que construye rascacielos y aguanta tempestades, no le permitía pedir ayuda, no le permitía admitir la profundidad de su caída. Vendió sus autos de lujo, despidió a su chofer, canceló sus membresías de club, pero aún se aferraba a la pretensión de que esto era temporal, que su fortuna regresaría como la primavera después de un invierno brutal. Pero la primavera parecía imposiblemente lejana, mientras Alejandro se sentaba solo en su estudio, mirando estados financieros que se leían como obituarios de sus sueños. En un barrio tranquilo de la Doctores, donde las casas se apiñan como viejas amigas compartiendo secretos, Esperanza Mendoza comienza cada día con una oración que su abuela le enseñó, primero en español, después repetida en silencio para el Dios que escucha todos los idiomas. El despertador suena a las 4:30, pero usualmente ya está despierta, su reloj interno programado por años de levantarse antes del amanecer para tomar peceros y metros que la llevan hacia las vidas de otras personas. Las manos de Esperanza cuentan historias, palmas marcadas por años de tallar pisos, yemas de dedos ásperas por productos de limpieza, nudillos hinchados de cargar y levantar y nunca realmente descansar. A los 53 años,
Se mueve con el ritmo constante de alguien que ha aprendido que la resistencia, no la velocidad, gana la carrera. Su rostro, curtido por inviernos capitalinos y marcado por una fuerza silenciosa, tiene ojos que han visto demasiada tristeza para sorprenderse con ella ya. Se viste con el mismo cuidado meticuloso cada mañana. Jeans limpios, zapatos cómodos con buen soporte para el arco, un suéter que ha visto mejores días, pero que aún la mantiene caliente. En su mente, repasa el día que viene, el viaje de 1 hora en la línea rosa, apretujada hombro con otras personas, persiguiendo sueños y quincenas, la caminada por colonias donde las casas crecen más grandes y las caras se vuelven más blancas con cada cuadra. Su propio departamento pequeño guarda la evidencia de una vida vivida al servicio de otros. Fotografías de sus 2 hijos, María y Carlos, ya crecidos pero que aún llaman todos los domingos. Una cuenta de ahorros pequeña que nunca crece lo suficientemente rápido. Una cocina donde cocina las mismas comidas reconfortantes que hace para sus patrones. Recetas que llevan el amor que no siempre sabe cómo expresar con palabras. La agencia de empleos había llamado 3 días antes con una urgencia inusual en la voz de la despachadora. Una mansión en las Lomas necesitaba a alguien confiable, alguien que pudiera trabajar sin supervisión, alguien que no anduviera chismeando sobre lo que veía o robando lo que tocaba. El pago era decente pero no excepcional, 300 pesos la hora por limpieza y preparación básica de comidas. Lo que lo hacía inusual era el cliente, Alejandro Villarreal, un nombre que la despachadora pronunció con el tipo de reverencia reservada para dinero viejo y tragedia nueva. Ha pasado por algunos cambios, había explicado la despachadora cuidadosamente. Perdió a su esposa hace un par de años, el negocio no ha ido bien, es particular sobre la privacidad. Esperanza había asentido, entendiendo el código. Los hombres con dinero, incluso dinero que se estaba desapareciendo, aún querían dignidad, aún necesitaban a alguien que pudiera moverse por sus espacios sin hacerlos sentir más pequeños de lo que ya se sentían. El metro la lleva por la geografía de sueños y desilusiones de la Ciudad de México cada mañana, pasando colonias donde su gente vive y trabaja, subiendo hacia Polanco donde los ricos construyen muros contra el mundo. Ve la ciudad cambiar por la ventanilla, las casas de ladrillo dando paso a mansiones de cantera, las tienditas reemplazadas por boutiques donde un solo vestido cuesta más de lo que ella gana en una semana. En la mansión de las Lomas, Esperanza se paró frente a una puerta que podría haber pertenecido a un museo, sus herrajes de latón brillando, a pesar de la obvia reducción en el personal de mantenimiento. Presionó el timbre y esperó, ajustando la correa de su bolsa de productos de limpieza, escuchando el eco hueco de pasos acercándose desde algún lugar profundo adentro. Alejandro Villarreal abrió la puerta él mismo, sin mayordomo, sin ama de llaves, solo un hombre que parecía no haber dormido bien en meses. Su cabello, aún espeso a los 58, mostraba más canas de las que habían revelado sus fotos publicitarias. Su ropa era cara pero arrugada, su cara cargando el peso de alguien que había olvidado cómo descansar. Lo más llamativo eran sus ojos. Tenían la mirada hueca de alguien que había perdido más que dinero, que había perdido su lugar en el mundo. «Señora Mendoza», dijo, su voz llevando la cortesía ensayada de alguien que había sido criado para cuidar sus modales, incluso cuando su mundo se estaba desmoronando. «Gracias por venir». Esperanza asintió, observando el vestíbulo grandioso con sus pisos de mármol y lámpara de cristal, hermoso pero de alguna manera triste, como un vestido de fiesta usado para un funeral. La casa se sentía demasiado grande para la calidez humana, demasiado silenciosa para la felicidad humana. Podía oler la ausencia de cocina reciente, lo rancio de cuartos no aireados regularmente, el moho sutil que se filtra cuando una casa se vuelve más como museo que como hogar. «Le voy a mostrar la casa», continuó Alejandro, sus pasos haciendo eco mientras la guiaba por cuartos que parecían extenderse sin fin. La cocina era magnífica pero apenas usada, los electrodomésticos de acero inoxidable fríos al tacto, las superficies de granito libres de todo excepto polvo. Las áreas de estar tenían muebles que se veían intocados, fotografías en marcos de plata que capturaban la luz como acusaciones de tiempos más felices. Mientras caminaban,
Alejandro hablaba en el tono cortante de alguien dando una presentación de negocios en lugar de mostrarle a alguien su hogar. Explicó sus expectativas con la minuciosidad de un hombre que una vez había comandado salas de juntas, qué cuartos necesitaban atención diaria, cuáles podían ser atendidos semanalmente, sus preferencias para preparación de comidas, su horario que, admitió calladamente, estaba casi vacío estos días. «Valoro la privacidad», dijo mientras estaban parados en su estudio, rodeados de libros de leyes y revistas financieras que contaban la historia de un mundo que una vez había navegado con confianza. «Espero que entienda que cualquier cosa que vea o escuche aquí debe permanecer confidencial». Esperanza encontró sus ojos directamente, viendo más allá de la cortesía defensiva hacia el miedo subyacente. «Señor Villarreal», dijo, su voz llevando la autoridad firme de alguien que había ganado confianza en lugar de exigirla. «He estado limpiando casas por 22 años, ricas, pobres, felices, tristes. No veo lo que no es mi negocio y no escucho lo que no es para mí». Algo en la expresión de Alejandro cambió casi imperceptiblemente, no exactamente alivio, pero tal vez el principio de él. Asintió y la dejó con su trabajo, desapareciendo en las profundidades de la casa como una sombra buscando rincones más oscuros. Sola en la cocina, Esperanza comenzó el proceso lento de regresarle vida a espacios que habían olvidado cómo respirar. Abrió ventanas a pesar del frío de octubre, dejando que el viento del Valle de México sacara lo rancio y trajera la posibilidad del cambio. Sus movimientos eran metódicos, practicados, llevando el ritmo de alguien que entendía que limpiar no se trataba solo de quitar la mugre, se trataba de restaurar orden al caos, traer cuidado al abandono, hacer espacios listos para la vida otra vez. Mientras trabajaba, notó detalles que hablaban de pérdida más allá del dinero. En la despensa encontró ingredientes caros que habían caducado sin abrir, evidencia de planes que fueron hechos pero nunca seguidos. El refrigerador tenía contenedores de comida de restaurante y comidas congeladas, la comida de alguien que había olvidado cómo alimentarse apropiadamente. La mesa del comedor estaba cubierta con papeles y correos sin abrir, transformada de un lugar de reunión a otro espacio de trabajo, en una casa donde el trabajo se había vuelto tanto salvación como maldición. Pero eran las cosas pequeñas las que contaban la historia real. Una taza de café sentada fría y olvidada en el alféizar de una ventana, lentes de lectura dejados abiertos sobre un libro que no había sido tocado en semanas, un celular con 17 llamadas perdidas de números, que probablemente eran acreedores o abogados, o gente que quería cosas que ya no tenía para dar. La casa contuvo la respiración a su alrededor mientras trabajaba, como esperando a ver si esta nueva presencia traería sanación o solo más recordatorios de todo lo que se había perdido. Esperanza se movió por los cuartos con la confianza silenciosa de alguien que sabía que a veces el regalo más grande que puedes darle a alguien es hacer su espacio lo suficientemente limpio, lo suficientemente silencioso, para que puedan pensar con claridad otra vez. Para el final del primer día, la transformación no era dramática, no podía serlo, no todavía. Pero la cocina brillaba con el tipo de limpieza que invita a cocinar. Las ventanas dejaban entrar luz que había sido bloqueada por mugre y negligencia, y el aire mismo se sentía más limpio, más ligero, listo para lo que pudiera venir después. Alejandro apareció mientras se preparaba para irse, parado en el umbral, como si no estuviera muy seguro de si pertenecía en su propia cocina. «Todo se ve...» Hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran demasiado agradecidas, demasiado vulnerables. «Muy bien, gracias». Esperanza empacó sus productos con el mismo cuidado metódico que le traía a todo lo demás. «Regreso mañana, señor Villarreal, a la misma hora». Mientras caminaba de regreso hacia la estación del metro, pasando del mundo de mármol y cristal, de vuelta al mundo de ladrillo y acero que conocía mejor, Esperanza llevó con ella la imagen de un hombre parado solo en una cocina que finalmente se veía lista para que él cocinara en ella otra vez, aunque había olvidado cómo. El viento de octubre sopló desde las montañas, con una fuerza que prometía que el invierno no estaba muy lejos, pero Esperanza se apretó el abrigo y siguió caminando. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para hacer el trabajo que se había vuelto su llamado, no solo limpiar casas, sino silenciosa,
cuidadosamente, ayudar a la gente a recordar cómo vivir en ellas otra vez. No tenía manera de saber entonces que este trabajo se convertiría en algo más que trabajo, algo que probaría todo lo que creía sobre el perdón, la dignidad y las formas extrañas en que la gente rota a veces se encuentra en una ciudad famosa por sus hombros anchos y su capacidad para reconstruirse después de que todo se derrumba. El personal restante en la mansión Villareal miraba a Esperanza con la cortesía sospechosa reservada para alguien cuya posición era incierta. La señora Henderson, la cocinera que venía 3 días a la semana, había trabajado para la familia por 9 años y llevaba su antigüedad como armadura. Era una mujer flaca, con codos puntiagudos y opiniones más puntiagudas, que dejaba claro que la reciente reducción de personal, su eufemismo para el colapso financiero que le había costado el trabajo a 6 personas, era un inconveniente temporal que pronto sería resuelto. Las cosas van a volver a la normalidad una vez que el señor Villareal se reponga, anunció durante la segunda semana de Esperanza, revolviendo una olla de sopa con eficiencia agresiva. Solo está pasando por una mala racha. Los hombres exitosos como él siempre se recuperan. Jaime, el jardinero de medio tiempo que ahora venía una vez a la semana, en lugar de diario, asintió con el tipo de optimismo desesperado al que se aferra la gente cuando sus propios trabajos dependen de creer en milagros. Mi papá trabajó para familias ricas toda su vida, dijo mientras podaba setos que habían crecido salvajes por negligencia. Siempre se las arreglan, siempre, pero su confianza se sentía forzada, frágil como hojas de otoño. Esperanza notó cómo los ojos de la señora Henderson se desviaban hacia las ollas caras de cobre cuando pensaba que nadie estaba viendo, como calculando su valor de reventa. Escuchó a Jaime en el teléfono con otro cliente, su voz llevando el tono de alguien asegurando empleo de respaldo mientras esperaba no necesitarlo. Los momentos más incómodos venían cuando los hijos adultos de Alejandro visitaban. Sandra llegó primero, un martes frío por la tarde. Su Mercedes Subaru viéndose fuera de lugar junto a la parada de pecero al otro lado de la calle. Tenía 34 años y estaba pulida de la manera que viene de nunca haber trabajado con las manos, su ropa llevando etiquetas de diseñador, sus joyas cuidadosamente elegidas para sugerir gusto en lugar de ostentación. «Usted debe ser la nueva empleada doméstica», dijo Sandra, no de mala manera, pero con la cortesía distante de alguien que había sido criada para notar a la servidumbre sin realmente verla. «Soy Sandra, la hija de Alejandro». Esperanza estaba doblando ropa en la sala principal, sus manos moviéndose con la precisión automática de alguien que había doblado miles de ropas de otras personas a lo largo de los años. «Señora Mendoza», respondió, continuando su trabajo. Su papá mencionó que podría pasar por aquí. Sandra se posó en el borde de una silla antigua, como si no estuviera muy cómoda en la casa de su infancia ya. «¿Cómo está él?», preguntó, y en esa pregunta Esperanza escuchó tanto preocupación genuina como la distancia cuidadosa de alguien que había sido desilusionada demasiadas veces para involucrarse completamente. «Se las está arreglando», dijo Esperanza cuidadosamente, porque ¿qué más podía decir? Que a veces lo encontraba parado inmóvil en su estudio a las 3 de la tarde, mirando la nada, que había empezado a dejarle comidas pequeñas en su escritorio porque si no parecía olvidarse de comer, que lo había escuchado en el teléfono con acreedores, su voz llevando una humillación que la hacía querer cerrar puertas y darle privacidad para su dolor. Miguel visitó después esa semana, trayendo su propia energía complicada a la casa. A los 31 años, se comportaba con la insatisfacción inquieta de alguien que había crecido rico, pero nunca había descubierto cómo transformar privilegio en propósito. Su conversación con su padre, conducida en el estudio con la puerta cerrada, podía ser escuchada por toda la casa. No las palabras, sino el ritmo emocional de ella, la manera en que las voces subían y bajaban con frustración y desilusión. Después Miguel encontró a Esperanza en la cocina, calentando sobras para la cena de Alejandro. «¿Cuánto tiempo ha estado trabajando aquí?», preguntó, recargándose contra la barra con autoridad casual. «3 semanas», respondió Esperanza, revolviendo arroz que había cocinado con el tipo de cuidado que hacía, que incluso la comida simple supiera como amor.
Tal vez debería empezar a buscar otro trabajo, dijo Miguel, no cruelmente, pero con el tono práctico de alguien dando un reporte del clima. Esta situación no va a durar mucho más. Mi papá está viviendo de tiempo prestado y es demasiado orgulloso para admitirlo. Esperanza se volteó para mirarlo, su cuchara de madera aún en su mano, y encontró sus ojos con la mirada firme que la había llevado por 22 años de dramas de otras personas. El señor Villarreal es un buen hombre pasando por momentos difíciles, dijo tranquilamente. He trabajado para gente buena y gente mala, gente rica y gente pobre. Los buenos merecen lealtad, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. La expresión de Miguel cambió ligeramente, como si la estuviera viendo por primera vez, en lugar de solo mirarla. Usted no entiende, dijo, pero su voz había perdido certeza. Ha perdido casi todo. La casa, sus inversiones, incluso su fondo de retiro. Ha estado viviendo a crédito por meses. Entiendo más de lo que usted piensa, respondió Esperanza, regresando su atención al arroz. Entiendo lo que significa perder cosas que pensabas que siempre tendrías. Entiendo lo que significa no saber cómo vas a pagar las cuentas del próximo mes. Y entiendo que a veces las personas que menos tienen que dar son las que más apoyo necesitan. Esa noche, puso la cena de Alejandro en su estudio como había empezado a hacer, junto con una taza de café hecho exactamente como había observado que le gustaba, lo suficientemente fuerte para despertar a los muertos, como solía decir su abuela. Él levantó la vista de los documentos financieros esparcidos por su escritorio como hojas después de una tormenta. Señora Mendoza, dijo, y ella escuchó algo diferente en su voz, una grieta en el control cuidadoso que mantenía. Probablemente debería decirle, su posición aquí podría no ser permanente. Esperanza puso el plato con la precisión gentil que le traía a todas sus tareas. Señor Villarreal, si necesita despedirme, entiendo, pero hasta que lo haga, estaré aquí haciendo el trabajo. Eso es todo de lo que necesita preocuparse. Se volteó para irse, pero su voz la detuvo. ¿Por qué?, preguntó, y la pregunta llevaba más peso del que su sola sílaba debería haber podido soportar. ¿Por qué quedarse cuando todos los demás están? Porque, dijo Esperanza sin voltearse, alguien tiene que creer que mañana podría ser mejor que hoy. Y a veces ese alguien tiene que ser la persona a la que le pagan por mantener la casa limpia mientras usted descubre cómo seguir viviendo en ella. Mientras viajaba en el metro a casa esa noche, viendo las luces de la ciudad pasar borrosas por las ventanillas, Esperanza pensó en la acumulación de pequeñas crueldades que trae la pobreza, no solo las pérdidas grandes y dramáticas, sino la erosión diaria de dignidad que viene de tener que pedir más tiempo para pagar cuentas, de ver las expresiones de la gente cambiar cuando se dan cuenta de que no puedes pagar lo que una vez pudiste, de la manera en que incluso los miembros de la familia empiezan a alejarse cuando tus problemas se vuelven inconvenientes para sus vidas. Había vivido su propia versión de esto cuando su esposo Roberto murió en un accidente de fábrica hace 11 años, cuando la compañía de seguros encontró razones para retrasar los pagos, y la familia extendida, que una vez se reunía para cenas dominicales, de repente se volvió demasiado ocupada para visitar. Recordó el peso de la vergüenza que venía con aceptar caridad, los cálculos cuidadosos requeridos para hacer que la dignidad se extendiera tan lejos como los pesos, la manera en que la pérdida podía hacerte sentir invisible incluso cuando estabas rodeada de gente. Pero también recordó las bondades inesperadas que la habían llevado adelante. La vecina, que dejaba despensa en su puerta sin que se lo pidieran. La maestra, que se aseguró de que sus hijos tuvieran almuerzo gratuito sin tener que llenar formas que se sentían como admisiones de fracaso. Las mujeres de la iglesia que de alguna manera siempre tenían ropa extra en exactamente las tallas correctas cuando sus bebés crecían más que lo que tenían. Esas experiencias le habían enseñado que la gracia era a menudo silenciosa, que la ayuda era más significativa cuando venía sin discursos o requisitos de gratitud, y que a veces la cosa más importante que podías hacer por alguien era simplemente aparecer y hacer tu trabajo bien, consistentemente, sin hacer su crisis sobre tu propia necesidad de sentirte necesitada. En la casa Villarreal estaba presenciando el tipo específico de sufrimiento que viene con caer de grandes alturas,
la manera en que la vergüenza podía paralizar a alguien que nunca había aprendido cómo pedir ayuda, nunca había aprendido cómo ser nada más que la persona a quien otros venían por soluciones. Era diferente de su propia experiencia de pobreza, pero no completamente extraño. El aislamiento era el mismo, la manera en que el orgullo podía volverse tanto escudo como prisión, la lenta realización de que la vida que habías construido podía desaparecer más rápido de lo que nunca habías imaginado posible. Mientras el tren la llevaba a casa a su pequeño departamento, donde el calentador a veces funcionaba y el refrigerador estaba lleno de comida que había comprado con su propio dinero, Esperanza tomó una decisión que habría sorprendido a Alejandro si hubiera sabido sobre ella. Se quedaría mientras él la necesitara, sin importar si podía pagarle, porque a veces mantener fe con alguien significaba creer en su recuperación, incluso cuando ellos no podían creer en ella mismos. No sabía aún que esta decisión le costaría más que salarios perdidos, que la lealtad podía volverse su propio tipo de carga, o que el hombre por el que había elegido mantenerse firme estaba a punto de tomar decisiones que probarían cada principio sobre el que había construido su vida. Pero sabía que en una ciudad construida por gente que se rehusó a quedarse abajo, después de que todo se derrumbara, alguien tenía que estar dispuesta a ayudar a limpiar los escombros para que la reconstrucción pudiera comenzar. Mañana regresaría a la mansión en Las Lomas, no porque Alejandro Villarreal mereciera su lealtad, sino porque todos merecían a alguien que apareciera cuando aparecer era lo más difícil de hacer. Noviembre se asentó sobre la Ciudad de México como una cobija de lana gris, trayendo el tipo de frío que se filtraba incluso por los abrigos más gruesos y hacía que la ciudad se sintiera más pequeña, más íntima, como si el clima áspero estuviera forzando a todos a acurrucarse más cerca. En la mansión Villarreal, los costos reducidos de calefacción significaban que solo la planta principal se mantenía verdaderamente caliente, y Esperanza se encontraba trabajando en suéteres, su aliento a veces visible en los cuartos, sin usar de arriba. Fue durante esta temporada de frío que empezó a notar a Alejandro diferente, no como un patrón o incluso como un hombre caído de gracia, sino como alguien cuyo duelo tenía capas que iban más profundo que la pérdida financiera. Lo vio primero en la manera en que sostenía su taza de café, acunándola con ambas manos, como si la calidez fuera más preciosa que la cafeína. Lo notó en cómo a veces se detenía a media oración cuando le hablaba, su atención atrapada por algo que ella no podía ver, algún recuerdo que lo alejaba del momento presente. El avance llegó un jueves por la tarde, cuando el cielo gris de noviembre hacía que las 3 se sintieran como anochecer. Esperanza estaba sacudiendo la repisa de la chimenea en la sala principal cuando notó a Alejandro parado frente a una fotografía que había estado limpiando cuidadosamente alrededor por semanas, pero nunca había examinado realmente. Mostraba a una mujer con ojos bondadosos y una sonrisa fácil, su brazo enlazado con el de Alejandro, ambos vestidos para algún evento formal, pero viéndose genuinamente felices en lugar de meramente posados. «Esa fue tomada en la gala del hospital infantil», dijo Alejandro tranquilamente, no mirando a Esperanza, pero consciente de su presencia, de la manera que la gente se vuelve cuando el duelo los hace necesitar testigos. Elena insistió en que fuéramos aunque ya estaba enferma. Dijo que los niños necesitaban ver a la gente aparecer por ellos, que si podíamos pagar los boletos, podíamos permitirnos importarnos. Esperanza continuó su limpieza con movimientos tan gentiles que apenas perturbaban el aire, dándole espacio para continuar sin sentirse presionado a llenar el silencio. «Murió en febrero», dijo, su voz llevando la falta de emoción plana que viene después de haber dicho algo demasiadas veces. «Cáncer. Lo peleamos por 18 meses con cada tratamiento que el dinero podía comprar, cada especialista, cada terapia experimental. Gasté casi $2 millones tratando de salvar su vida. ¿Y sabe qué? Lo haría de nuevo. Cada peso». Se alejó de la fotografía para mirar directamente a Esperanza por primera vez en su conversación. «La gente piensa que perdí todo por malas decisiones de negocios, fluctuaciones del mercado, malas elecciones de inversión, confiar en los socios equivocados, y esas cosas pasaron. Todo eso es cierto. Pero la verdadera razón por la que estoy en bancarrota es porque elegí la vida de mi esposa sobre mi portafolio,
y haría la misma elección de nuevo mañana. Esperanza dejó su trapo de limpiar y lo enfrentó completamente, reconociendo el peso de una confesión que había sido cargada sola por demasiado tiempo. «Señor Villarreal», dijo, su voz llevando la autoridad de alguien que conocía íntimamente lo que la pérdida podía costar. «El amor no se supone que tenga un buen retorno de inversión». Algo cambió en la expresión de Alejandro. No exactamente una sonrisa, sino un aflojamiento del control apretado que había mantenido alrededor de su duelo. «Los contadores estarían en desacuerdo contigo», dijo. «Los contadores nunca le sostuvieron la mano durante la quimioterapia», respondió Esperanza. «Nunca la vieron pelear por un día más, una conversación más, una oportunidad más de decirle que la amaba. El dinero son solo números en papel, hasta que lo necesitas para comprar algo que no se puede comprar». Alejandro se hundió en una de las sillas formales que raramente usaba, de repente viéndose menos como un empresario caído y más como un viudo que había estado cargando demasiado solo por demasiado tiempo. «Ella me hizo prometerle algo antes de morir», dijo. «Me hizo prometer que no dejaría que perderla me hiciera olvidar cómo vivir, pero no sé cómo vivir sin ella. Estuvimos casados por 26 años. Ella era mejor siendo humana de lo que yo he sido nunca». Esperanza entendió entonces que la frialdad que había sentido en la casa no era solo por calefacción reducida o estrés financiero. Era el frío específico que viene cuando alguien deja de creer en el futuro, deja de invertir en la vida diaria, porque la persona que hacía que la vida valiera la pena vivir ya no estaba ahí para compartirla. «Cuando mi esposo murió», dijo acomodándose en una silla frente a él con la facilidad natural de alguien que sabía que algunas conversaciones requerían sentarse, «pensé que el mundo había cometido un error. Roberto era el que recordaba cumpleaños, que sabía cómo arreglar todo lo que se rompía, que me hacía reír cuando olvidaba cómo. Estaba tan enojada con Dios, con la fábrica que no siguió protocolos de seguridad, con Roberto mismo por dejarme sola con 2 hijos y una hipoteca, y sin idea de cómo ser tanto madre como padre». Alejandro escuchó con la intensidad de alguien escuchando su propia historia contada en un idioma diferente. «Por casi un año después de que murió, solo existí», continuó Esperanza. «Me levantaba, iba al trabajo, regresaba a casa, cuidaba a los niños, me iba a dormir, como si estuviera sonámbula por mi propia vida. Los niños me necesitaban fuerte, pero me sentía como si estuviera hecha de papel, como si el primer viento fuerte me fuera a volar completamente». «¿Qué cambió?», preguntó Alejandro. «Mi hija María llegó a casa de la escuela un día llorando porque unos niños se estaban burlando de ella porque su papá estaba muerto. Me preguntó si su papá nos estaba viendo desde el cielo, y le dije que sí, porque eso es lo que le dices a los niños. Pero entonces me preguntó si su papá estaba triste, porque su mamá había dejado de cantar». La voz de Esperanza se volvió más suave, llevando el peso de un recuerdo que aún tenía el poder de remodelarla. «Ni siquiera me di cuenta de que había dejado de cantar. Antes de que Roberto muriera cantaba todo el tiempo, mientras cocinaba, mientras limpiaba, mientras doblaba ropa, canciones tontas, canciones de iglesia, canciones que salían en la radio, pero después de que murió, la música simplemente se detuvo». «¿Empezaste de nuevo?», preguntó Alejandro. «¿A cantar? No inmediatamente», admitió Esperanza, «pero me di cuenta de que mis hijos necesitaban verme eligiendo vivir, no solo sobrevivir. Necesitaban saber que cosas terribles podían pasar y aún podíamos encontrar razones para cantar. Así que empecé pequeño, tarareando mientras cocinaba, escuchando música mientras limpiaba. No porque me dieran ganas, sino porque ellos necesitaban ver que era posible». «¿Y eventualmente te dieron ganas de nuevo?». «Eventualmente», dijo Esperanza. «No igual que antes. El duelo cambia la música, la hace más complicada, le da notas más profundas. Pero sí, eventualmente recordé por qué la gente canta, por qué importa la música, por qué el mundo necesita personas que se rehúsan a dejar que la pérdida tenga la última palabra». Alejandro se sentó silenciosamente por varios minutos, procesando este intercambio en el contexto de su propio duelo congelado. Afuera, el viento de noviembre sacudía las ventanas, y en algún lugar de la casa, el viejo sistema de calefacción chasqueaba y zumbaba mientras luchaba por mantener el frío a raya.
No sé cómo empezar, dijo finalmente. No empiezas con las cosas grandes, respondió Esperanza. Empiezas con mañana. Te despiertas y haces café y te lo tomas mientras está caliente en lugar de dejarlo enfriar en tu escritorio. Comes almuerzo a la hora del almuerzo en lugar de olvidarte de él hasta la cena. Pequeñas cosas, cosas humanas, el tipo de cosas que Elena querría que hicieras. Esa noche, Esperanza preparó la cena como siempre lo hacía, pero esta vez Alejandro se le unió en la cocina mientras cocinaba. No ayudó. Claramente no estaba familiarizado con las mecánicas prácticas de preparar comidas, pero se sentó en la mesa de la cocina y hizo preguntas sobre sus hijos, sobre la Ciudad de México, sobre la mejor ruta a casa en el metro cuando el clima estaba malo. Era la primera conversación real que habían tenido, que no era sobre horarios de trabajo o mantenimiento de la casa, y algo en la casa parecía asentarse diferente alrededor de ellos, como si los cuartos mismos estuvieran exhalando tensión que habían sostenido por meses. Mientras Esperanza se preparaba para irse esa noche, Alejandro la acompañó hasta la puerta principal, una pequeña cortesía que nunca había extendido antes. «Señora Mendoza», dijo mientras se ponía el abrigo, «gracias por todo». Ella asintió, entendiendo que su gratitud abarcaba más que solo pisos limpios y comidas organizadas. «La veo mañana, señor Villarreal». Caminando hacia la estación del metro, Esperanza sintió el primer despertar de algo que no había esperado cuando tomó este trabajo. Esperanza. No esperanza de que la situación financiera de Alejandro mejorara, aunque se lo deseaba, sino esperanza de que él podría recordar cómo estar vivo en su propia vida otra vez, cómo habitar sus días con intención en lugar de solo soportarlos. Pensó sobre la fotografía en la repisa de la chimenea, sobre la sonrisa de Elena Villarreal, sobre el tipo de amor que quebraría una fortuna para comprar 18 meses más de café de mañana y conversación de noche. Pensó sobre la promesa que Alejandro le había hecho a su esposa muriente y se preguntó si tal vez, mañana, podría empezar a encontrar maneras de cumplirla. El viento de diciembre cortó la Ciudad de México con la precisión de una navaja, y en la mansión Villarreal algo notable comenzó a pasar. Comenzó pequeño. Alejandro empezó a unirse a Esperanza en la cocina mientras ella preparaba comidas, inicialmente parado awkwardmente junto a la ventana, pero gradualmente acomodándose en una silla en la pequeña mesa del desayuno, donde Elena solía leer las noticias de la mañana en su tableta. Las conversaciones crecieron más largas, más profundas, moviéndose de intercambios corteses sobre el clima a historias sobre sus hijos, sus pérdidas, sus miedos sobre futuros que se sentían inciertos. Alejandro aprendió que el hijo de Esperanza, Carlos, estaba estudiando ingeniería en la universidad mientras trabajaba noches en un almacén, que su hija María se había graduado de enfermería, pero batallaba para encontrar trabajo de tiempo completo en hospitales que parecían preferir contratar personal más joven y barato. Esperanza aprendió que la relación de Alejandro con sus propios hijos estaba complicada por años de estar demasiado ocupado construyendo riqueza para construir conexión, que Sandra vivía en perfección suburbana, pero raramente llamaba, que Miguel nunca había mantenido un trabajo por más de 6 meses y parecía ver el colapso financiero de su padre como una traición personal. Pasé toda su infancia diciéndoles que el éxito significaba trabajar más duro que todos los demás, sacrificar más, querer más, dijo Alejandro una tarde, mientras se sentaban en la cocina, calentando sus manos alrededor de tazas de café, mientras la nieve caía constantemente afuera de las ventanas. Pensé que les estaba enseñando ambición. Resulta que les estaba enseñando a medir el amor por saldos de cuentas bancarias. Esperanza escuchó con la atención paciente de alguien que entendía que algunas verdades tenían que ser habladas en voz alta antes de que pudieran ser cambiadas. Los niños aprenden lo que les mostramos, dijo, pero también aprenden de lo que eligen hacer con lo que les mostramos. Sus hijos ya son adultos. Ellos pueden decidir qué tipo de personas quieren ser. Sandra llama una vez al mes como si fuera un deber, continuó Alejandro. Miguel solo llama cuando necesita dinero, lo cual ya no puede pedir porque ya no hay para dar. Sigo pensando en todas las obras de escuela que me perdí, todos los cuentos de buenas noches que Elena leyó sola porque yo estaba trabajando hasta tarde.
Construí un imperio y perdí a mi familia en el proceso. Su familia no está perdida, dijo Esperanza firmemente. Distante, tal vez. Lastimada, probablemente, pero no perdida. La gente puede cambiar cómo se relaciona entre sí si decide que vale la pena el esfuerzo. Mientras el invierno se profundizaba, Alejandro empezó a tomar pequeños pasos hacia reunirse con su propia vida. Comenzó a leer libros, en lugar de solo reportes financieros, redescubriendo autores que Elena había amado. Empezó a tomar caminatas cortas alrededor del barrio, a pesar del frío, reacuentándose con la ciudad más allá de la ventana de su estudio. Más significativamente, empezó a cocinar comidas simples con la guía paciente de Esperanza, aprendiendo a hacer huevos revueltos y sándwiches tostados con la concentración de alguien que había delegado tareas tan básicas por tanto tiempo que se habían vuelto territorio extranjero. Elena solía hacer las galletas navideñas más increíbles, dijo un día de diciembre, mientras cuidadosamente revolvía una olla de sopa bajo la supervisión de Esperanza. Docenas de diferentes tipos. Empezaba a hornear justo después del Día de Muertos y llenaba cada recipiente de la casa. Los niños llegaban de la universidad y se enfermaban de tanto comer polvorones y hombrecitos de jengibre. ¿Tiene sus recetas?, preguntó Esperanza. El revoloteado de Alejandro se hizo más lento. En algún lugar. Las guardaba en una cajita de madera que su madre le dio. No pude mirarla después de que murió. Demasiado doloroso. Tal vez este año, sugirió Esperanza gentilmente. Podría mirarla. No para hacer las galletas. Eso podría ser demasiado, sino solo para recordar sus manos escribiendo los ingredientes, su voz explicando cuánta vainilla agregar. Al día siguiente, Alejandro apareció en la cocina cargando una pequeña caja de madera de recetas pulida por décadas de manejo. Sus manos temblaron ligeramente mientras la abría, revelando tarjetas de índice cubiertas con la escritura cuidadosa de Elena, algunas manchadas con mantequilla y harina por años de uso. «Mira esto», dijo, sosteniendo una tarjeta titulada «Galletas de chocolate favoritas de Roberto». En la escritura limpia de Elena, les puso el nombre de tu esposo. Esperanza se acercó para ver la tarjeta, y sus propias manos empezaron a temblar. Roberto tenía tal gusto por lo dulce, dijo calladamente. La señora Elena siempre mandaba galletas a casa conmigo después de las fiestas. Decía que eran para mi familia, pero creo que sabía que eran sobre todo para Roberto. Pasaron la tarde repasando las recetas juntas, Alejandro compartiendo recuerdos de los desastres y triunfos del horneado de Elena, mientras Esperanza recordaba la bondad que había llegado a casa en contenedores de Tupperware e instrucciones cuidadosas sobre qué galletas viajaban mejor y cuáles tenían que ser comidas inmediatamente. «Hablaba de usted, ¿sabe?», dijo Alejandro mientras llegaban al fondo de la caja. «Después de que empezó a trabajar aquí, decía que usted tenía buenas manos, gentiles pero fuertes. Decía que usted entendía cómo cuidar cosas sin alborotarlas. Era una buena mujer», respondió Esperanza, «bondadosa con gente que la mayoría de los ricos ni siquiera ven». «Ella veía a todos», concordó Alejandro. «Ese era su don. Podía entrar a un cuarto e inmediatamente saber quién necesitaba atención, quién necesitaba ánimo, a quién había que dejar en paz. Estaba tan enfocado en los negocios que olvidé poner atención a los humanos». Mientras se acercaba la Navidad, Alejandro tomó su primera decisión importante desde la muerte de Elena, que no estaba motivada por necesidad financiera u obligación legal. Decidió ser anfitrión de una pequeña cena navideña. No el entretenimiento elaborado que una vez hicieron, sino algo simple y genuino. Llamó a Sandra y Miguel, extendiendo invitaciones con la incertidumbre nerviosa de alguien que había olvidado cómo ser padre en lugar de solo proveedor. «No sé si van a venir», le dijo a Esperanza, mientras planeaban un menú que estiraría su presupuesto reducido mientras aún se sintiera especial. «No sé si sé cómo hablarles ya». «Lo va a descifrar», dijo Esperanza, con la confianza de alguien que lo había visto aprender a hacer huevos revueltos sin quemarlos. El amor es como andar en bicicleta. No olvidas cómo, solo te falta práctica. 3 días antes de Navidad, ambos niños llamaron para aceptar la invitación de su padre. Sus voces llevando sorpresa y curiosidad sobre este gesto inesperado de un hombre que había parecido desaparecer en su propio duelo
y problemas financieros. En Nochebuena, mientras Esperanza se preparaba para irse a su propia reunión familiar, encontró a Alejandro en la cocina haciendo una prueba de las galletas de azúcar de Elena, su cara intensa con concentración, mientras rodaba masa a exactamente el grosor especificado en la tarjeta de índice desgastada. «No van a ser tan buenas como las de ella», dijo sin levantar la vista de su trabajo. «No tienen que serlo», respondió Esperanza. «Solo tienen que ser hechas con amor». Lo dejó ahí, harina en el pelo y determinación en sus movimientos. Un hombre lentamente aprendiendo cómo habitar su propia vida otra vez, cómo crear en lugar de solo consumir, cómo ofrecer en lugar de solo tomar. Afuera, la nieve continuaba cayendo sobre la Ciudad de México, cubriendo la ciudad en la posibilidad blanca y limpia que viene con el clima invernal y nuevos comienzos. Por primera vez desde la muerte de Elena, Alejandro Villarreal estaba haciendo algo con sus propias manos, algo que podía dar en lugar de algo que podía comprar, algo que llevaba memoria y esperanza en medida igual. Era un comienzo pequeño, pero los comienzos no tienen que ser grandiosos para ser reales, solo tienen que ser genuinos y dispuestos, y lo suficientemente valientes para intentar de nuevo. Cuando Esperanza regresó después de Navidad, encontró la casa transformada no por decoraciones caras o limpieza profesional, sino por la evidencia de vida vivida con intención. Había migas de galleta en la barra que Alejandro no se había molestado en limpiar aún, copas de vino en el fregadero de la cena con sus hijos, un rompecabezas a medio completar en la mesa del comedor, donde Sandra aparentemente se había quedado hasta tarde trabajando en un paisaje invernal con su padre. «¿Cómo estuvo?», preguntó, aunque la cara de Alejandro ya proveía mucha de la respuesta. Se veía cansado, pero genuinamente descansado por primera vez desde que lo conocía, como alguien que había recordado cómo se sentía dormir tranquilamente. «Mejor de lo que esperaba», dijo Alejandro, sirviendo café para ambos con la facilidad de alguien que se había vuelto cómodo en su propia cocina. Miguel trajo a su novia. Nunca la había conocido antes. Nina es maestra. Trabajar con niños que tienen discapacidades de aprendizaje. Inteligente, divertida, no parece impresionada por el dinero o la falta del mismo. Me cayó bien. Se sentó frente a Esperanza, sus movimientos llevando menos del control cuidadoso que había marcado su comportamiento por meses. «Y Sandra, hablamos, realmente hablamos. Me dijo que siempre se había sentido como que tenía que ser perfecta, porque yo parecía esperar perfección de todos alrededor mío. Dijo que tenía miedo de decirme cuando las cosas salían mal en su vida, porque pensaba que vería sus problemas como fracasos». «¿Qué le dijo?» «Que lo sentía mucho, que había confundido éxito con felicidad por tanto tiempo que había olvidado que no eran la misma cosa, que quería saber sobre sus problemas no para arreglarlos, sino para que no tuviera que cargarlos sola». Esperanza asintió, entendiendo el peso de tales admisiones. «Los niños recuerdan las disculpas más tiempo de lo que recuerdan los errores», dijo, «especialmente cuando las disculpas vienen con cambios en comportamiento». «Quiero hacer las cosas diferente», continuó Alejandro. «No puedo recuperar el tiempo que perdí con ellos, pero tal vez puedo hacer mejor uso del tiempo que me queda. Miguel está hablando de regresar a la escuela. Quiere estudiar trabajo social, ayudar a niños que salen del sistema de cuidado temporal. Le dije que lo apoyaría como pudiera, incluso si eso significa solo creer en él, en lugar de cuestionar sus decisiones». Mientras enero se asentó sobre la Ciudad de México con su mezcla característica de frío feroz y resistencia terca, Alejandro y Esperanza cayeron en un ritmo que se sentía menos como patrón y empleada, y más como dos personas que habían encontrado entendimiento inesperado en la compañía mutua. Alejandro empezó a ayudar con tareas domésticas, no porque no podía pagar a alguien más para hacerlas, sino porque estaba aprendiendo que el trabajo de mantener una vida podía ser meditativo, tranquilizante, una manera de conectar con la realidad física de la existencia en lugar de vivir completamente en el mundo abstracto de números y negociaciones. Cocinaron juntos, limpiaron juntos y gradualmente empezaron a abordar la arqueología emocional de ordenar las pertenencias de Elena, ropa que había amado, libros que había anotado, joyería que tenía historias que Alejandro quería preservar para Sandra. La presencia de Esperanza hizo estas tareas dolorosas soportables.
su calma constante proporcionando ancla cuando el duelo amenazaba con jalarlo bajo de nuevo. «Sigo pensando que debería sentirme culpable», dijo Alejandro una tarde, mientras doblaban suéteres de Elena para donación a un refugio de mujeres que ella había apoyado, por aprender a ser feliz de nuevo, por empezar a esperar cosas en lugar de solo temerlas. «La culpa es solo amor sin lugar a dónde ir», respondió Esperanza, alisando un cardigan de cashmere que aún tenía el aroma leve del perfume de Elena. La señora Elena no querría que su amor por ella se volviera una prisión. Querría que se volviera una fundación para construir algo bueno. «Hablas de ella como si realmente la conocieras», observó Alejandro. «La conocía», dijo Esperanza simplemente. «No de la manera que usted la conocía, pero conocía su bondad, su atención a gente que otros ignoraban, la manera en que nunca hizo que nadie se sintiera pequeño. Eso es conocer a alguien de una manera que importa». Para febrero, el mes del aniversario de la muerte de Elena, Alejandro había comenzado a ser voluntario en el hospital de niños, donde él y Elena habían asistido a tantas galas recaudadoras de fondos. Pero en lugar de escribir cheques desde la distancia cómoda de la riqueza, estaba leyendo a niños durante tratamientos de quimioterapia, ayudando a adolescentes con tarea en la sala de espera, aprendiendo los nombres e historias de familias, navegando el mismo viaje aterrador que él y Elena habían viajado. «Es diferente cuando no eres el que está escribiendo el cheque», le dijo a Esperanza después de su primer turno de voluntario. «Cuando eres solo otra persona tratando de ayudar en lugar del patrón, al que todos tienen que estarle agradecidos. A los niños no les importa que yo fuera rico. Solo quieren a alguien que escuche sus historias y los ayude a olvidarse de estar enfermos por un rato». Esperanza observó esta transformación con la satisfacción silenciosa de alguien que siempre había sabido que la frialdad de Alejandro era duelo en lugar de crueldad, que su despedida de otros había sido autoprotección en lugar de arrogancia genuina. Lo vio aprendiendo a encontrar propósito en presencia en lugar de regalos, significado en conexión en lugar de control. Pero también sabía que la sanación no es lineal, que la gente que ha sufrido pérdidas importantes puede tener recaídas, momentos cuando viejos patrones se reafirman, cuando el miedo anula el crecimiento. No estaba preparada para qué tan rápido todo podía cambiar. Como un solo momento de debilidad podía desarmar meses de progreso. Como la confianza que había sido cuidadosamente construida podía ser destrozada por una decisión terrible, hecha en un momento de pánico y dolor. El golpe llegó en marzo, justo cuando la Ciudad de México empezaba a mostrar las primeras señales tentativas de primavera, cuando la traición que probaría todo lo que habían construido juntos llegó usando la cara familiar de chisme del personal y las matemáticas crueles de la desesperación. La acusación llegó un martes por la mañana, cuando el viento de marzo de la Ciudad de México llevaba la contradicción de frío invernal y promesa primaveral, cuando los árboles a lo largo de las lomas mostraban los primeros brotes valientes, a pesar de la amenaza persistente de helada. Esperanza llegó a su hora usual para encontrar a la señora Henderson esperando en la cocina con una expresión que mezclaba rectitud con satisfacción apenas oculta. «Necesitamos hablar», anunció la señora Henderson antes de que Esperanza se hubiera quitado el abrigo siquiera. «Antes de que baje el señor Villarreal». Esperanza puso su bolsa con la deliberación cuidadosa de alguien que presintió problemas, pero no estaba dispuesta a apresurarse a responder a ellos. «¿De qué?» «Del reloj de diamantes de la señora Elena», dijo la señora Henderson, su voz llevando el tono de alguien que había ensayado este momento. «El que el señor Villarreal le dio para su 20º aniversario, falta de su joyero». Las palabras golpearon a Esperanza como un golpe físico, no porque estuviera sorprendida por la acusación. Había trabajado para suficientes familias ricas para saber que los artículos perdidos casi siempre se le echaban la culpa a la servidumbre, sino porque había creído que esta casa era diferente, que su relación con Alejandro había trascendido tales sospechas feas. «No sé nada sobre un reloj perdido», dijo Esperanza tranquilamente, su voz constante a pesar de la manera en que su corazón había empezado a latir más rápido. «Estaba ahí la semana pasada cuando estaba ayudando al señor Villarreal a revisar las cosas de la señora Elena», continuó la señora Henderson, sus ojos brillantes con la crueldad que a veces emerge en gente que se ha sentido sin poder por demasiado tiempo
y de repente se encuentra sosteniendo cartas. Ahora se fue. Usted es la única persona que ha estado en ese cuarto desde entonces. Eso no es cierto, respondió Esperanza. Los hijos del señor Villarreal estuvieron aquí el fin de semana. Jaime estuvo aquí ayer arreglando el pestillo de la ventana en la recámara principal. Usted misma ha estado ahí arriba. Pero ninguno de nosotros necesita el dinero como usted, dijo la señora Henderson con falsa simpatía. Todos sabemos que usted está batallando para pagar la colegiatura de su hijo, que su hija ha estado buscando trabajo. La gente desesperada hace cosas desesperadas. La cocina se quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido distante de los pasos de Alejandro moviéndose arriba. Esperanza se quedó perfectamente quieta, sintiendo el peso de una injusticia que era tanto profundamente personal como históricamente familiar. La asunción automática de que la persona con menos poder debía ser responsable de cualquier cosa que saliera mal. «Nunca he robado nada en mi vida», dijo Esperanza, su voz llevando la dignidad de alguien que había sido probada por la pérdida y las penurias, pero nunca había comprometido su integridad. «Ni de esta casa ni de ninguna casa en la que he trabajado». «¿Entonces dónde está el reloj?», demandó la señora Henderson. Antes de que Esperanza pudiera responder, Alejandro apareció en el umbral de la cocina, vestido en la ropa casual que había empezado a usar en lugar de trajes de negocios, su cara llevando la expresión relajada de alguien que había dormido bien y esperaba el día que venía. La expresión cambió instantáneamente cuando vio la tensión en el cuarto. «¿Qué está pasando?», preguntó. La señora Henderson se enderezó, asumiendo la postura autoritaria de alguien entregando noticias desagradables pero necesarias. «Señor Villarreal, me temo que tenemos una situación. El reloj de diamantes de la señora Elena, el regalo de aniversario, falta de su joyero». La cara de Alejandro se puso en blanco de la manera que significaba que estaba procesando información muy rápido para que sus emociones la alcanzaran. «¿Perdido? Me di cuenta ayer cuando estaba organizando las joyas para su donación», continuó la señora Henderson. «Sé que estaba ahí la semana pasada porque específicamente me acordé de pensar en cuánto amaba ese reloj la señora Elena. Ahora se fue». Los ojos de Alejandro se movieron hacia Esperanza, y en esa mirada ella vio algo que cortó más profundo que la acusación misma. Vio duda, no certeza de su culpa, sino el momento terrible cuando la confianza vacila, cuando la fe en el carácter de alguien compite con la realidad práctica de un artículo caro perdido y la probabilidad estadística de robo del personal. «Señora Mendoza», dijo Alejandro cuidadosamente, «¿sabe algo sobre el reloj de Elena?». La pregunta colgó en el aire como humo, contaminando todo lo que tocó. Esperanza encontró sus ojos directamente, rehusándose a apartar la mirada, a pesar del dolor de ver incertidumbre, donde se había acostumbrado a ver respeto. «No, señor Villarreal», dijo claramente, «no sé nada del reloj de su esposa. Nunca he tomado nada de esta casa. Ella es la única que ha estado en ese cuarto sin supervisión», presionó la señora Henderson, su voz tomando el tono urgente de alguien que sentía la victoria al alcance. «Y todos saben que ha estado teniendo problemas financieros. La colegiatura de su hijo, el desempleo de su hija, es suficiente», dijo Alejandro con aspereza, pero su tono sugería que estaba parando la conversación en lugar de descartar la sospecha. El silencio que siguió se sintió como una presencia física en el cuarto. Esperanza podía escuchar su propio latido. Podía sentir el peso de dos pares de ojos evaluándola. Podía sentir la relación cuidadosa que había construido con Alejandro a través de meses de duelo compartido y sanación gradual, de repente volverse frágil como vidrio hilado. «Creo», dijo Alejandro lentamente, su voz llevando el tono mesurado de alguien tomando una decisión que no quería tomar pero se sentía compelido a alcanzar. «Sería mejor si tomáramos un descanso del arreglo de trabajo, hasta que podamos averiguar qué pasó con el reloj». Las palabras golpearon a Esperanza como una traición que debería haber esperado, pero de alguna manera no había preparado. Después de meses de conversaciones sobre pérdida y confianza, después de verlo aprender a cocinar huevos y leer las tarjetas de recetas de Elena juntos, después de volverse testigo de su duelo y compañera en su sanación, él estaba eligiendo creer lo peor de ella basado en nada más que proximidad y prejuicio. «Entiendo», dijo Esperanza tranquilamente.
su dignidad intacta incluso mientras su corazón se rompía. «Voy por mis cosas». Se movió por la cocina recogiendo sus productos con el mismo cuidado metódico que le traía a todo, rehusándose a apresurarse a pesar de la humillación quemando en su pecho, rehusándose a darle a la señora Henderson la satisfacción de verla alterada o desesperada. Alejandro se quedó congelado en el umbral, viéndola empacar con una expresión que sugería que ya estaba empezando a lamentar su decisión, pero era demasiado orgulloso o demasiado temeroso para revertirla inmediatamente. «Señora Mendoza», dijo mientras cerraba su bolsa, «si aparece el reloj, si ha habido un malentendido». «Ha habido un malentendido», respondió Esperanza, no mirándolo, «pero no sobre el reloj». Caminó pasándolo hacia la puerta principal, pasando a la señora Henderson, cuya expresión mezclaba triunfo con algo que podría haber sido vergüenza, pasando los cuartos donde había ayudado lentamente a Alejandro recordar cómo vivir de nuevo. En la puerta se volteó una última vez. «Señor Villarreal», dijo, su voz llevando el peso de todo lo que habían compartido y todo lo que estaban perdiendo. «Espero que encuentre lo que está buscando, y espero que valga la pena lo que está renunciando para buscarlo». La puerta se cerró detrás de ella con la finalidad suave de un capítulo terminando mal, dejando a Alejandro solo con la señora Henderson y el conocimiento hueco de que había elegido miedo sobre fe, sospecha sobre lealtad, el juicio fácil sobre el trabajo más duro de la confianza. Afuera, el viento de marzo cortó por el abrigo de Esperanza mientras caminaba hacia la estación del metro, cada paso llevándola lejos de un trabajo que se había vuelto más que empleo, de una relación que se había sentido como conexión genuina, de un hombre que había olvidado en un momento crucial todo lo que habían aprendido sobre ver más allá de superficies para reconocer el carácter subyacente. El tren que la llevó a casa estaba lleno de viajeros de martes por la mañana, gente dirigiéndose hacia sus propios trabajos y responsabilidades, sus propias relaciones complicadas con las familias que servían, los patrones que tenían sus futuros económicos en manos que podían ser generosas o crueles, dependiendo de circunstancias más allá del control de cualquiera. Esperanza se sentó entre ellas, otra mujer en ropa de trabajo, dirigiéndose a casa más temprano de lo usual, llevando una traición que se sentía tanto profundamente personal como aburridamente familiar. No tenía manera de saber que Alejandro ya estaba empezando a dudar de su decisión, que la victoria de la señora Henderson sería más corta de lo que se imaginaba, o que la verdad sobre el reloj perdido saldría a la superficie de una manera que forzaría a todos los involucrados a enfrentar la diferencia entre lo que asumieron y lo que realmente sabían. Por ahora, solo había el tren moviéndose por la mañana gris de la Ciudad de México, llevándola lejos de las lomas hacia un futuro que de repente se sentía mucho menos cierto de lo que había cuando se despertó esa mañana, creyendo que entendía dónde pertenecía y quién podía confiar en verla claramente. Los días siguiendo el despido de Esperanza pasaron como una fiebre lenta para Alejandro, cada uno trayendo una conciencia más profunda de lo que había perdido junto con una certeza creciente de que había cometido un error terrible. La casa se sentía diferente sin su presencia constante, no solo menos limpia, aunque era eso, sino menos viva, como si la calidez que había traído había sido esencial para hacer el espacio habitable en lugar de solo vivible. La señora Henderson continuó viniendo 3 días a la semana, pero su satisfacción por haber removido a Esperanza se había agriado en algo incómodo mientras veía a Alejandro moverse por sus días con apatía creciente. Las conversaciones que habían animado su rutina de café de la mañana desaparecieron, reemplazadas por la cortesía hueca de patrón y empleada que ya no confiaban completamente el uno en el otro. Alejandro se encontraba parado en la cocina a horas raras, recordando el sonido del tarareo de Esperanza mientras cocinaba, la manera en que había organizado el gabinete de especias, no solo alfabéticamente, sino por frecuencia de uso, la autoridad gentil con la que lo había guiado por hacer su primer lote exitoso de galletas de azúcar de Elena. El hospital de niños llamó 2 veces para preguntar si se sentía bien. Había faltado a sus turnos de voluntarios por primera vez desde que empezó, alegando enfermedad pero sonando más perdido que enfermo. Sandra telefoneó
expresando preocupación sobre sus respuestas apagadas durante sus conversaciones dominicales ahora regulares, la manera en que parecía haberse retirado a la cortesía distante que había caracterizado su relación antes de Navidad. Incluso Miguel notó el cambio, comentando durante un check-in de mitad de semana que su papá sonaba como si estuviera sonámbulo por sus palabras. La verdad se reveló con la crueldad casual de la mayoría de descubrimientos importantes, no por confrontación dramática, sino por coincidencia mundana. Alejandro estaba ayudando a Sandra a limpiar el closet del cuarto de huéspedes, en preparación para una visita de sus nietos, cuando encontraron una caja de pertenencias de Miguel que había dejado durante su salida apresurada de la casa el verano anterior. Enojado sobre la situación financiera de su padre y avergonzado por las circunstancias reducidas de la familia. Entre los libros viejos de universidad y electrónicos olvidados, envuelto cuidadosamente en un calcetín y metido dentro de una caja de zapatos, estaba el reloj de diamantes de Elena. «Ay, Dios mío», dijo Sandra, sosteniendo el reloj hacia la luz de la ventana del dormitorio. «¿No es este el reloj de aniversario de mamá, el que le diste por 20 años?» Alejandro miró el reloj como si estuviera viendo un fantasma, que, de una manera, lo estaba. El fantasma de su propio juicio terrible, de su disposición a creer lo peor sobre alguien que no le había mostrado nada más que lealtad y bondad, de la cobardía que lo había llevado a elegir la acusación fácil sobre la fe difícil. «Miguel debe haberlo tomado», continuó Sandra, su voz llevando la mezcla complicada de desilusión y entendimiento protectivo que viene con amar a alguien cuyas debilidades no puedes arreglar. Probablemente cuando estaba tan enojado sobre la situación del dinero. Siempre ha sido impulsivo cuando está alterado. Alejandro se hundió en el borde de la cama, el reloj pesado en sus manos con más que solo el peso de oro y diamantes. Llevaba el peso de acusación hecha y confianza rota, de una mujer que había sido despedida de su trabajo basado en sospecha y prejuicio, de su propio fracaso, para ser el hombre que Elena había amado y el hombre que había estado aprendiendo a convertirse con la guía paciente de esperanza. «¿Papá?» La voz de Sandra parecía venir de muy lejos. «¿Estás bien?» La despedí, dijo Alejandro tranquilamente. Despedí a la señora Mendoza porque pensamos que había robado este reloj. La expresión de Sandra cambió mientras procesaba las implicaciones. «Ay, no. Papá, tienes que llamarla, tienes que disculparte». «No creo que una disculpa vaya a ser suficiente», respondió Alejandro, recordando la dignidad con la que Esperanza había salido de su casa, la manera en que había mantenido su compostura, incluso mientras él estaba eligiendo creer chisme sobre todo lo que sabía sobre su carácter. «No creo que merezca perdón por esto». Pero Sandra, que había heredado la sabiduría práctica de su madre junto con su capacidad para la esperanza, no estaba dispuesta a dejarlo rendirse a la culpa sin intentar reparar. «Tal vez no lo mereces», dijo firmemente, «pero eso no significa que no deberías intentar. Mamá siempre decía que la medida de una persona no era si comete errores, sino si tiene el valor de corregirlos». Esa noche, Alejandro se sentó en su estudio sosteniendo el reloj y tratando de encontrar palabras que posiblemente pudieran transmitir la profundidad de su arrepentimiento. Redactó y descartó una docena de cartas, cada una sonando o muy formal, o muy casual, muy presuntuosa o muy distante. ¿Cómo pides disculpas por elegir miedo sobre confianza? ¿Cómo reconoces que has herido la dignidad de alguien de una manera que las meras palabras no pueden sanar? Finalmente, dejó la pluma y el papel a un lado y alcanzó su teléfono, marcando el número que Esperanza había provisto para referencias de trabajo, sabiendo que escuchar su voz sería más difícil que escribir palabras, pero también sabiendo que algunas disculpas requerían la vulnerabilidad de conversación en tiempo real. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara, su voz llevando la cortesía cautelosa de alguien que había aprendido a desconfiar de llamadas inesperadas. «Señora Mendoza», dijo Alejandro, su propia voz sonándole extraña. «Soy Alejandro Villarreal. Necesito hablar con usted». El silencio que siguió duró lo suficiente para que Alejandro se preguntara si había colgado, pero finalmente habló. «Señor Villarreal, encontramos el reloj», dijo, abandonando toda la redacción cuidadosa que había ensayado y yendo directo al corazón del asunto. «El reloj de Elena.
Miguel lo había tomado. Nunca estuvo perdido del joyero. Simplemente no sabíamos que lo había tomado prestado meses atrás. Otro silencio. Este sintiéndose más pesado que el primero. «Ya veo», dijo Esperanza finalmente, su voz neutral de una manera que era de alguna forma peor de lo que la ira habría sido. «Señora Mendoza, le debo una disculpa que no sé cómo dar», continuó Alejandro. «Estuve mal, completamente, imperdonablemente mal. Dejé que el miedo y la sospecha anularan todo lo que sabía sobre su carácter, todo lo que me había mostrado sobre quién es usted. Le fallé, y me fallé a mí mismo. Y le fallé a la memoria de Elena actuando como el tipo de hombre del que se habría avergonzado de estar casada. Señor Villarreal». La voz de Esperanza llevaba un cansancio que sugería que había pasado por esta conversación antes en diferentes contextos, con diferentes patrones. «Le agradezco que me haya llamado. Gracias por avisarme sobre el reloj. No fue por eso que llamé», dijo Alejandro rápidamente, sintiendo que se estaba preparando para terminar la conversación. «Llamé porque quiero que regrese, porque la necesito de vuelta, no como empleada, como... no sé cómo llamarlo. Un socio en tratar de averiguar cómo vivir como un ser humano decente». El silencio se extendió lo suficiente para que Alejandro escuchara el sonido del tráfico en el fondo, sugiriendo que Esperanza estaba en algún lugar afuera, posiblemente de camino hacia o desde otro trabajo, la vida que había sido forzada a reconstruir debido a su sospecha y cobardía. «Tengo una nueva posición», dijo finalmente, «con la familia Morrison. Parecen ser buena gente». Alejandro sintió algo desmoronarse dentro de su pecho. No solo desilusión, sino el reconocimiento de que las consecuencias a veces no pueden ser deshechas por disculpas, que la confianza, una vez rota, no se cura automáticamente solo porque la ruptura fue revelada como injustificada. «Por supuesto», dijo, «por supuesto la tiene. Solo quería que supiera que sé que estuve mal, que perderla fue el verdadero robo que pasó en esa casa». Después de que Esperanza terminó la llamada con cortesía cuidadosa, Alejandro se sentó solo en su estudio, el reloj recuperado en su escritorio, captando luz de la lámpara, que Elena había elegido porque dijo que hacía la lectura más placentera por la noche. Pensó sobre segundas oportunidades y si todo mundo las merecía, sobre la diferencia entre ganar perdón y simplemente quererlo, sobre lo que Elena le habría dicho que hiciera si aún estuviera viva para ofrecer guía. Afuera de sus ventanas, la Ciudad de México se asentó en otra noche de marzo, el viento llevando la promesa de cambio que viene con la primavera, pero también el recordatorio de que algunos cambios no pueden ser revertidos, que algunas temporadas terminan sin garantía de renovación, y que a veces el costo de aprender quién realmente eres incluye perder a la gente que podría haberte ayudado a convertirte en quien querías ser. El reloj hizo tic-tac tranquilamente en su escritorio, marcando tiempo que no podía ser reclamado, midiendo la distancia entre el hombre que había hecho acusaciones y el hombre que ahora tenía que vivir con sus consecuencias. La primavera llegó a la Ciudad de México con su determinación característica, empujando por la resistencia del invierno con brotes verdes que aparecieron de la noche a la mañana y temperaturas que subieron lo suficiente para recordarles a los residentes de la ciudad que el sufrimiento era temporal, que la renovación siempre era posible, incluso cuando parecía imposible de creer. Pero en la casa de Alejandro, la estación cambiante se sentía más como una acusación que como promesa, evidencia de vida continuando sin él, moviéndose hacia adelante mientras él permanecía atorado en las consecuencias de su propio juicio pobre. «La familia Morrison», había dicho Esperanza. Alejandro se encontraba preguntándose sobre ellos con la curiosidad obsesiva de alguien que había perdido algo irreemplazable y no podía parar de imaginar que florecía en el cuidado de alguien más. Eran bondadosos con ella, apreciaban su competencia constante, su sabiduría gentil, su habilidad de transformar una casa en hogar, por nada más que presencia consistente y cuidado genuino. La merecían de maneras que él claramente no había. Miguel llamó un jueves por la noche para confesar sobre el reloj, su voz llevando la vergüenza de alguien que había sido forzado a confrontar las consecuencias de sus decisiones impulsivas. «Lo había tomado durante una de sus salidas enojadas de la casa», explicó, planeando empeñarlo para despreciar a su padre,
pero finalmente incapaz de vender algo que había pertenecido a su madre. En cambio, lo había guardado escondido, con la intención de regresarlo pero olvidándose de él, mientras su vida se consumió con trabajo y drama de relaciones. «Papá, lo siento muchísimo», dijo Miguel, su voz quebrándose de una manera que llevó a Alejandro de vuelta a disculpas de la infancia por ventanas rotas y toques de queda perdidos. «Nunca quise que culparan a alguien más. Ni siquiera sabía que habías contratado a alguien nuevo hasta que Sandra me dijo lo que pasó». Alejandro escuchó la confesión de su hijo, con las emociones complicadas de alguien cuya ira estaba atemperada por el reconocimiento de sus propios fracasos. Los años de modelar que el éxito significaba tomar lo que querías, sin importar las consecuencias, el ejemplo que había puesto de que el dinero era más importante que la integridad, la dinámica familiar que había enseñado a sus hijos a ver al personal de servicio como intercambiable en lugar de irreemplazable. «Ambos cometimos errores», le dijo Alejandro a su hijo, porque la culpa era más fácil de compartir que de soportar solo. «Pero yo soy el que eligió sospecha sobre confianza. Yo soy el que dejó que alguien más pagara el precio por los problemas de nuestra familia». La conversación dejó a Alejandro sintiéndose más aislado que antes, atormentado por el reconocimiento de que sus hijos estaban llevando hacia adelante patrones que él había establecido, tomando decisiones que reflejaban valores que les había enseñado sin querer, perpetuando ciclos de descuido hacia gente cuyas vidas se intersectaban con las suyas. Empezó a tomar caminatas más largas por la ciudad, en parte porque quedarse en la casa le recordaba muy agudamente la ausencia de esperanza, pero sobre todo porque el movimiento se sentía necesario cuando quedarse quieto se volvió insoportable. Sus rutas lo llevaron por colonias donde ella podría vivir, pasando paradas de pecero donde podría esperar, por la geografía de la CDMX, de clase trabajadora, donde gente como ella mantenía la ciudad funcionando por su labor invisible. Fue en una de estas caminatas, 3 semanas después de su conversación telefónica, que la vio. Estaba saliendo de una pequeña tienda en la Avenida Norte, llevando bolsas con el balance cuidadoso de alguien que había aprendido a manejar múltiples cargas eficientemente. Se veía exactamente como la recordaba, compuesta con propósito, moviéndose por el mundo con la dignidad silenciosa que había captado su atención primero y finalmente había ganado su respeto. Pero algo en su postura sugería un cansancio que iba más allá de cansancio físico, una pesadez que hizo preguntarse a Alejandro si su traición le había costado más que solo empleo. Se encontró cruzando la calle antes de haber decidido conscientemente acercarse a ella, jalado por una urgencia que había estado construyendo por semanas, la necesidad de ver su cara e intentar una vez más transmitir la profundidad de su arrepentimiento y la sinceridad de su deseo de hacer las paces. «Señora Mendoza», gritó cuando estuvo lo suficientemente cerca para ser escuchado sin gritar. Ella se volteó y por un momento su expresión mostró sorpresa genuina antes de asentarse en la neutralidad cuidadosa que había mantenido durante su conversación telefónica. «Señor Villarreal», dijo, cambiando sus bolsas de compras a una mano como preparándose para una conversación de la que no estaba segura de querer tener. «No quiero detenerla», dijo Alejandro, de repente consciente de cómo este encuentro podría verse para ella. El expatrón que la había agraviado apareciendo ahora en su colonia, entrometiéndose en su tiempo personal y espacio. Solo verla. Necesitaba decirle de nuevo lo arrepentido que estoy. Esperanza estudió su cara con la atención cuidadosa de alguien que había aprendido a leer las intenciones de la gente, a distinguir entre arrepentimiento genuino y mera culpa, entre disculpas ofrecidas por el bien del disculpador y aquellas ofrecidas por el bien del herido. «Lo escuché la primera vez», dijo tranquilamente. «Sé que tiene un trabajo nuevo», continuó Alejandro, sus palabras viniendo más rápido mientras sintió que se estaba preparando para irse. «Sé que probablemente está más feliz trabajando para gente que confía en usted desde el principio, pero quiero que sepa que perderla no solo hizo mi casa más sucia, hizo mi vida más pequeña. Usted me ayudó a recordar cómo ser humano de nuevo, y repagué ese regalo eligiendo creer lo peor de usted, basado en nada más que sospechas de otras personas y mi propio miedo». Un pecero rugió pasando por la Avenida Norte,
y en su estela el silencio entre ellos se sintió menos hostil que simplemente triste, pesado con el reconocimiento de que algún daño no podía ser deshecho solo por reconocimiento. «Señor Villarreal», dijo Esperanza finalmente, su voz llevando la paciencia de alguien que había lidiado con muchos patrones, muchas disculpas, muchas promesas que finalmente significaron menos de lo que la gente haciéndolas esperaba que significaran. «No necesito que siga disculpándose. Necesito que aprenda algo de lo que pasó para que no le pase a la siguiente persona». La simplicidad de su respuesta, la manera en que se enfocó en prevención en lugar de castigo, en crecimiento en lugar de culpa, le recordó a Alejandro por qué había valorado tanto su presencia y por qué perderla se había sentido como perder un pedazo de su mejor yo. «La familia Morrison», dijo, agarrándose de alguna manera de extender la conversación. «¿Son buenos con usted?» «Están bien», respondió Esperanza, pero algo en su tono sugirió que bien estaba muy lejos de la conexión que habían compartido, la sensación de respeto mutuo y colaboración genuina, que había hecho que su trabajo en su casa se sintiera como sociedad en lugar de mero empleo. Alejandro asintió, entendiendo que había usado todo derecho que había tenido a detalles sobre su vida, que su relación ahora existía en tiempo pasado, que todo lo que podía hacer era esperar que eventualmente recordara las partes buenas sin ser abrumada por cómo había terminado. «Señora Mendoza», dijo mientras se preparaba para continuar su caminata a casa, «si alguna vez necesita algo, una referencia, ayuda con una emergencia, lo que sea, por favor no deje que lo que hice le impida llamar. Usted no me debe perdón, pero yo le debo cualquier asistencia que pueda proveer por el resto de nuestras vidas». Ella lo miró por un largo momento, y Alejandro pensó que vio algo suavizarse en su expresión, algún reconocimiento de que su arrepentimiento era genuino, incluso si no podía deshacer lo que había sido hecho. «Cuídese, señor Villarreal», dijo, y entonces se estaba alejando, sus bolsas de compras balanceadas expertamente, sus pasos seguros y firmes, mientras se movió hacia cualquier vida que estaba construyendo sin él. Alejandro se quedó en la banqueta, viéndola desaparecer en la multitud de peatones de la noche, llevando su disculpa y su oferta, y el conocimiento de que a veces la mejor cosa que puedes hacer por alguien a quien has agraviado es darles espacio para sanar sin tu presencia, incluso cuando tu ausencia se siente como otro tipo de castigo que tienes que soportar. La caminata a casa lo llevó por la ciudad que una vez había comandado y ahora simplemente habitaba, pasando edificios que una vez sostuvieron su riqueza anterior y su aislamiento actual, hacia una casa que ya no se sentía como hogar, sin alguien ahí que entendiera tanto quién había sido como quien estaba tratando de convertirse. El verano llegó a la Ciudad de México, con la intensidad repentina que hizo que los residentes olvidaran que habían dudado de su llegada, trayendo días cuando el calor subió del pavimento como perdón, cálido, envolvente, imposible de ignorar. Alejandro había caído en rutinas que lo llevaron por las semanas sin esperanza, turnos de voluntario en el hospital de niños, conversaciones más largas con sus hijos, comidas solitarias que cocinaba con las habilidades que ella le había enseñado. Pero la satisfacción de estas actividades se sentía delgada, como comer comida que proveía nutrición sin ofrecer placer. Había despedido a la señora Henderson en mayo, no por enojo, sino por el reconocimiento de que mantenerla se sentía como mantener una mentira sobre lo que había pasado, preservando la ficción de que la acusación contra Esperanza había sido razonable en lugar del producto de prejuicio y su propio fracaso de carácter. La casa estaba más silenciosa ahora, más limpia en algunas maneras, pero menos viva, mantenida por Alejandro mismo y una serie rotativa de servicios de limpieza que eran eficientes pero impersonales. La llamada llegó un martes por la noche en julio, de un número que Alejandro no reconoció, pero una voz que habría conocido en cualquier lugar. «Señor Villarreal». La voz de Esperanza llevaba una urgencia que nunca había escuchado antes. «Necesito pedirle ayuda». El ritmo cardíaco de Alejandro se aceleró, no por sorpresa, sino por el reconocimiento inmediato de que lo que hubiera prompte de esta llamada era suficientemente serio para anular meses de distancia cuidadosa, suficientemente important para arriesgar reabrir comunicación que ella claramente había preferido mantener cerrada. «Por supuesto», dijo, «lo que sea». «¿Qué necesita?».
Mi hijo Carlos, dijo Esperanza, y Alejandro podía escuchar la lucha en su voz, el esfuerzo que le estaba costando pedir asistencia a alguien que la había fallado tan mal. Ha sido arrestado. Es un malentendido, pero está en la cárcel y no puedo pagar la fianza. No puedo pagar un buen abogado. Sé que no tengo derecho de pedirle esto. ¿Dónde está?, interrumpió Alejandro, ya alcanzando las llaves de su carro. ¿Qué delegación? Las próximas horas pasaron en una ráfaga de actividad que se sintió más con propósito que cualquier cosa que Alejandro había hecho desde que Esperanza dejó su empleo. El reclusorio a medianoche era un mundo en sí mismo, fluorescente y burocrático, lleno de gente cuyas historias se intersectaban con el sistema de justicia criminal, de maneras que a menudo eran más sobre pobreza que criminalidad, más sobre estar en el lugar equivocado con los recursos equivocados que sobre fechoría actual. Carlos, Alejandro aprendió de la conversación breve que se les permitió. Había sido arrestado durante una parada de tráfico que se había escalado cuando la policía encontró una pequeña cantidad de marihuana en su carro, no suficiente para sugerir distribución, pero suficiente para justificar arresto en una ciudad donde la aplicación de posesión a menudo dependía más de colonia y raza que de sustancia actual involucrada. Tenía 22 años, estudiando ingeniería mientras trabajaba turnos de noche para pagar la escuela. Precisamente el tipo de joven hombre que Alejandro había sido antes de que privilegio y conexiones suavizaran los bordes ásperos de su camino. La fianza estaba puesta en 50,000 pesos, no una suma enorme para Alejandro, incluso en sus circunstancias reducidas, pero más de lo que Esperanza podía manejar sin sacrificar meses de ahorros cuidadosos. Alejandro la pagó sin hesitación. Entonces arregló para un abogado que conocía, alguien que se especializaba en casos como este, hombres jóvenes cuyos futuros podían ser descarrilados por cargos menores de drogas si no podían permitirse representación apropiada. Mientras esperaron que Carlos fuera procesado, Alejandro y Esperanza se sentaron en sillas de plástico bajo luz áspera, rodeados de otras familias navegando sus propias crisis, otras madres y padres aprendiendo que el sistema diseñado para protegerlos a menudo veía a sus hijos como amenazas a ser manejadas en lugar de ciudadanos a ser servidos. «Le voy a pagar de vuelta», dijo Esperanza tranquilamente, su voz constante a pesar del agotamiento que se mostraba en cada línea de su postura. «Sin importar cuánto tome». «Esto no es un préstamo», respondió Alejandro. «Esto es yo haciendo algo que debería haber hecho hace meses, mostrarle que sé la diferencia entre correcto e incorrecto». «Todavía», insistió Esperanza, «no quiero deberle nada. No quiero que esto se convierta en algo que me eche en cara». Alejandro se volteó a mirarla directamente, viendo en su perfil la misma dignidad que lo había impresionado desde su primera reunión, la misma fuerza que lo había ayudado a navegar su propia crisis, la misma gracia que había perdonado peor tratamiento del que cualquiera debería tener que aguantar. «Señora Mendoza», dijo, «lo único que me debe es la oportunidad de probar que no soy el hombre que la acusó de robo, que aprendí algo de haberla fallado tan mal». Cuando Carlos finalmente emergió del procesamiento, cansado, avergonzado, agradecido más allá de palabras, Alejandro vio inmediatamente por qué Esperanza estaba tan orgullosa de él. A pesar de la ordalia, el joven hombre se comportó con dignidad silenciosa, agradeciendo a Alejandro sinceramente, pero no efectivamente, disculpándose con su madre por la preocupación que había causado sin hacer excusas por las decisiones que habían llevado al arresto. «Fue una estupidez», admitió Carlos mientras manejaban por las calles vacías de la madrugada de la Ciudad de México hacia el departamento de Esperanza. «Yo sabía mejor. Solo las cosas han estado estresantes con la escuela y el trabajo, y pensé que me hubiera ayudado a relajarme. Nunca pensé en lo que pasaría si me cacharan». «Todos cometemos errores cuando estamos cansados y estresados», dijo Alejandro, recordando su propio juicio pobre bajo presión. «Lo importante es aprender de ellos». En el edificio de Esperanza, un dúplex modesto en una colonia donde las casas se paraban cerca y la gente conocía los asuntos de sus vecinos, Alejandro ayudó a cargar las pertenencias de Carlos y esperó mientras madre e hijo tenían el tipo de conversación silenciosa que las familias tienen después de que la crisis ha sido evitada, pero las lecciones aún necesitan ser absorbidas.
Mientras Alejandro se preparaba para irse, Esperanza lo acompañó a su carro, el amanecer de verano apenas empezando a romper sobre la ciudad que ambos llamaban hogar. Gracias, dijo simplemente, no solo por el dinero, sino por venir, por tratar a Carlos como si importara. Sí importa, respondió Alejandro, y usted también, más de lo que le mostré cuando estaba trabajando para mí. Se pararon junto a su carro por un momento, dos personas cuyas vidas se habían intersectado de maneras que ninguno había esperado, cuya relación había sido probada por sus fracasos, pero de alguna manera los había sobrevivido, transformada en algo diferente, pero aún valioso. La familia Morrison, dijo Alejandro cuidadosamente. ¿Es feliz ahí? Esperanza estuvo silenciosa por tanto tiempo que Alejandro se preguntó si iba a ignorar la pregunta, pero finalmente habló. Son gente buena, dijo. Corteses. Me pagan a tiempo, nunca me piden trabajar horas extras sin compensación. Me tratan justamente. Pero, provocó Alejandro gentilmente. Pero justo no es lo mismo que conectado, admitió Esperanza. Me ven como alguien que provee un servicio, no como alguien que podría tener perspectivas sobre sus vidas, sabiduría para ofrecer junto con pisos limpios. Es profesional, pero no personal. Alejandro sintió un despertar de esperanza que trató de suprimir, reconociendo que su deseo de que fuera infeliz en otro lugar era finalmente egoísta, motivado más por su propia pérdida que por preocupación por su bienestar. Si alguna vez quisiera hacer un cambio, dijo cuidadosamente, mi puerta está siempre abierta, no solo como patrón, sino como alguien que valora su amistad, que ha aprendido a cocinar huevos sin quemarlos y leer a niños enfermos, y recordar que ser rico se trata de más que tener dinero. Esperanza sonrió por primera vez desde que había recibido su llamada de crisis, y Alejandro vio en esa expresión la calidez que había transformado su casa de mansión a hogar, la sabiduría que lo había guiado de duelo hacia sanación. Déjeme pensarlo, dijo. Y Alejandro entendió que esto era más de lo que se había atrevido a esperar, más de lo que tal vez había merecido, pero exactamente lo que necesitaba para creer que la redención era posible, que los errores podían ser superados, que la confianza, una vez rota, a veces podía ser cuidadosa, lentamente reconstruida. Mientras manejaba a casa por las calles que despertaban de la Ciudad de México, Alejandro llevó con él la memoria de la sonrisa de Esperanza y el conocimiento de que las segundas oportunidades eran regalos que tenían que ser ganados en lugar de esperados, que requerían paciencia en lugar de demanda, y que venían cuando venían, no como regresos a lo que se perdió, sino como oportunidades para construir algo nuevo y mejor de los restos de lo que había sido roto. Los vientos de otoño regresaron a la Ciudad de México con su mordida familiar, llevando el aroma de hojas cambiantes y la promesa de otro invierno que aguantar y, de alguna manera, sobrevivir. Alejandro se había vuelto cómodo con la soledad. Durante los meses de verano, había aprendido a encontrar satisfacción en rutinas que no dependían de la presencia o aprobación de alguien más. Su trabajo de voluntario en el hospital de niños se había expandido para incluir mentorear a adolescentes que salían del cuidado adoptivo, enseñando alfabetización financiera básica a adultos jóvenes que nunca habían tenido a alguien que les explicara la diferencia entre deuda buena y mala, entre inversión y especulación, entre construir riqueza y simplemente ganar dinero. Era a través de este trabajo que había llegado a entender la diferencia entre caridad y justicia, entre escribir cheques para aliviar culpa y realmente abordar las desigualdades sistémicas que hacían la caridad necesaria en primer lugar. Miguel se le había unido en algunos de estos esfuerzos, trayendo su propia experiencia con trabajo social y la impaciencia de su generación con medias medidas y compromisos cómodos. La llamada telefónica llegó un jueves por la noche en octubre, justo cuando Alejandro se estaba acomodando con un libro y una taza de café hecho como Esperanza le había enseñado, lo suficientemente fuerte para despertar a los muertos, pero lo suficientemente suave para tomar sin crema. Señor Villarreal, su voz llevaba la misma firmeza calmada que recordaba, pero debajo detectó algo nuevo, no exactamente felicidad, sino un tipo de paz asentada que no había estado ahí durante su encuentro de verano. He estado pensando en lo que dijo, sobre su puerta estando abierta.
Alejandro puso su café con cuidado, no queriendo hacer ningún sonido que pudiera interrumpir lo que se sentía como la conversación más importante que había tenido en meses. La familia Morrison es encantadora, continuó Esperanza, pero tenía razón sobre la diferencia entre justo y conectado. Me ven pero no realmente me conocen, y creo que extraño ser conocida. ¿Está preguntando sobre regresar al trabajo?, dijo Alejandro cuidadosamente, no queriendo asumir demasiado, no queriendo empujar demasiado hacia lo que esperaba que estuviera ofreciendo. Estoy preguntando sobre algo diferente, dijo Esperanza. No solo trabajo, sociedad. Quiero ayudarlo con sus proyectos de voluntario, usar mi experiencia para ayudar a otras familias, navegar crisis como la que Carlos pasó. Quiero trabajar en algún lugar donde mis perspectivas importen tanto como mi habilidad de limpiar pisos. ¿Qué está proponiendo?, preguntó Alejandro, aunque su corazón ya estaba corriendo con posibilidades. Un arreglo de consultoría, dijo Esperanza con la confianza de alguien que había pensado esto cuidadosamente. Usted necesita a alguien que entiende cómo viven realmente las familias trabajadoras, qué desafíos enfrentan, cómo construir confianza con gente que ha sido decepcionada por instituciones antes. Yo necesito trabajo que se sienta significativo, que use todo lo que he aprendido de 22 años de cuidar las vidas de otras personas. Eso suena perfecto, dijo Alejandro. Entonces se contuvo. ¿Pero está segura? Después de lo que pasó entre nosotros, después de la manera en que le fallé cuando necesitaba que confiara en usted, la gente comete errores, dijo Esperanza. Y Alejandro escuchó en su voz un eco de la conversación que habían tenido en su cocina sobre perdón y segundas oportunidades, y aprender a cantar de nuevo después de perder. La pregunta no es si cometió errores. La pregunta es si aprendió de ellos. Sí aprendí, dijo Alejandro tranquilamente. Aprendí que la dignidad no es algo que te puedes permitir perder. Aprendí que la confianza es más valiosa que cualquier reloj, cualquier posesión, cualquier cantidad de dinero. Aprendí que la gente que nos sirve a menudo entiende la vida mejor que la gente que los emplean, y que la sabiduría debe ser honrada, no desechada. Entonces tenemos un lugar para empezar, dijo Esperanza, y Alejandro podía escuchar la sonrisa en su voz. ¿Cuándo quiere comenzar? 2 semanas después, en una mañana fresca de noviembre, cuando el viento del valle llevaba la promesa del invierno, Esperanza caminó por los escalones frontales de la mansión de las Lomas, llevando un portafolio en lugar de productos de limpieza, vestida en ropa profesional en lugar de ropa de trabajo, llegando no como empleada, sino como socia en el trabajo de ayudar a gente a reconstruir sus vidas después de que todo se derrumbaba. Alejandro la recibió en la puerta con café hecho como ella le había enseñado, y pasteles de la panadería que había mencionado amar, pequeños gestos de hospitalidad que reconocían el cambio en su relación de patrón y personal, a colegas unidos por propósito compartido. Pasaron la mañana en su estudio, el mismo cuarto donde una vez se había sentado rodeado de documentos financieros que cronometraron sus pérdidas, ahora transformado en una oficina donde planearon programas para ayudar a familias, navegar problemas legales, desafíos educacionales, crisis de salud, todas las emergencias que podían desestabilizar vidas de clase trabajadora más rápido de lo que cualquiera fuera de esas circunstancias podía imaginar. La parte más difícil, dijo Esperanza mientras revisaron aplicaciones de familias buscando asistencia, no es proveer el dinero, es proveerlo de una manera que preserve la dignidad, que trate a la gente como socios en resolver sus problemas en lugar de recipientes de caridad que deberían estar agradecidos y callados. Alejandro asintió, recordando su propia resistencia a aceptar ayuda cuando su riqueza desapareció, la manera en que el orgullo podía convertirse en una barrera para la sanación. Elena solía decir que los mejores regalos eran los que se sentían como amistad en lugar de caridad. Era una mujer sabia, dijo Esperanza. Entonces levantó la vista de los papeles esparcidos por el escritorio. ¿Vamos a estar bien? ¿Trabajando juntos después de todo lo que pasó entre nosotros? Alejandro encontró sus ojos directamente, viendo en ellos la misma mezcla de fuerza y gentileza que lo había ayudado a recordar cómo ser humano después de la pérdida. Mejor que bien, dijo. Vamos a ser necesarios, uno para el otro y para la gente a la que vamos a ayudar.
Afuera de las ventanas, la Ciudad de México se asentó en el ritmo de otro otoño, otra temporada de cambio y preparación, otro ciclo de finales que eventualmente se convertirían en comienzos. En la Casa de las Lomas, dos personas que se habían encontrado a través del servicio y se habían perdido a través del fracaso y se habían encontrado de nuevo a través del perdón, se sentaron planeando cómo extender ese mismo ciclo de pérdida y recuperación y renovación a otras familias, otras crisis, otras oportunidades para la gracia. El trabajo que estaban empezando no borraría el pasado ni garantizaría el futuro, pero honraría el presente, usando todo lo que habían aprendido sobre resistencia y dignidad y las maneras extrañas en que la gente rota a veces se sana entre sí para contratar algo más grande que sus historias individuales, algo que podía durar más que su relación personal y servir a la ciudad que los había formado a ambos. Años después, cuando la gente le preguntó a Alejandro sobre la sociedad que había transformado su acercamiento a la riqueza y servicio, les diría sobre una mujer que le había enseñado que la sabiduría a menudo usaba ropa de trabajo, que la gracia a veces venía con acento, y que la herencia más valiosa que podrías dejar no era dinero, sino la memoria de haber tratado a cada persona que cruzó tu camino como si su dignidad importara tanto como la tuya. Y cuando la gente le preguntó a Esperanza sobre el hombre que la había agraviado, y entonces había pasado años aprendiendo cómo corregirlo, les diría sobre segundas oportunidades que tenían que ser ganadas en lugar de esperadas, sobre perdón que era diferente de olvidar, y sobre la aritmética extraña por la cual ayudar a otros a reconstruir sus vidas de alguna manera te ayudaba a reconstruir la tuya. Ahora quiero que reflexiones sobre esta historia, que la dejes asentarse en tu corazón de la manera en que la verdad se asienta, lentamente, profundamente, cambiándote desde adentro hacia afuera. ¿Alguna vez has trabajado para alguien que aprendió de ti sin dar las gracias? ¿Alguna vez has sido el hilo invisible manteniendo unida una familia o una vida, invisible pero inquebrantable? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre orgullo y perdón, entre la satisfacción de quedarse enojada y el trabajo más difícil de creer que la gente puede cambiar? Tal vez estás escuchando esto mientras doblas la ropa de alguien más, mientras viajas en el pecero hacia otro día de labor invisible, mientras te preguntas si alguien nota el cuidado que pones en tareas que otros dan por hecho. Tal vez has sido acusada de cosas que no hiciste por gente que encontró más fácil culparte que examinar sus propias asunciones. Tal vez has visto familias desde afuera mientras ayudabas a mantenerlas unidas desde adentro, visto sus fallas y su belleza de cerca mientras ellos apenas te veían. Si cualquier cosa de esto suena familiar, si alguna vez te has preguntado si tu trabajo importa, si tu dignidad tiene valor, si la bondad que muestras a gente ingrata cuenta para algo en el sentido cósmico, entonces esta historia es para ti. Es un recordatorio de que la gracia a menudo es silenciosa, que la fuerza a veces parece servicio, y que la gente que sana el mundo usualmente lo hace un hogar, una familia, un acto de amor paciente a la vez. Esperanza Mendoza nunca fue rica en dinero, pero era rica en las cosas que realmente importan: dignidad, sabiduría, la habilidad de ver a la gente claramente y amarla de todas maneras. Alejandro Villarreal tuvo que perder su fortuna para aprender lo que Esperanza siempre había sabido, que las cosas más valiosas en la vida no pueden ser compradas o vendidas, solo dadas y recibidas, solo honradas y protegidas, solo pasadas de una generación a la siguiente a través de los actos diarios de amor que hacen posible la civilización. Comparte tu historia en los comentarios si esto te movió. Dinos sobre la vez que fuiste invisible pero esencial, acusada pero inocente, desechada pero finalmente vindicada. Dinos sobre el patrón que aprendió a verte, o el momento cuando te diste cuenta de que tu trabajo era ministerio, que tu presencia era un regalo, que tu vida tenía significado más allá de lo que el cheque de cualquiera pudiera medir. Si esta historia tocó algo profundo en tu alma, deja un like y suscríbete para que pueda alcanzar a otras mujeres que necesitan recordar su valor, que necesitan saber que sus historias importan, que necesitan escuchar que la dignidad no depende del reconocimiento de alguien más, sino que brilla desde adentro,
como una llama eterna que ninguna acusación puede extinguir. Para más historias que honran a los ejércitos invisibles de mujeres que mantienen el mundo funcionando a través de su amor y labor, haz clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar este camino emocional con nosotros, por permitir que estas palabras te recuerden de tu propia fuerza y valor. Te vemos en la próxima historia, donde continuaremos explorando el trabajo hermoso, complicado y sagrado de ser humano en un mundo que no siempre lo hace fácil. Hasta entonces recuerda, eres vista, eres valorada, y tu historia, cualquiera que sea por humilde que pueda parecer, es parte del gran tapiz de amor que mantiene unido este mundo. Nunca olvides eso, y nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario.